La mañana en Castellón de la Planta comenzó con el olor de los naranjos en flor. Rosa Montero abrió la ventana de su habitación, dejando entrar el aire fresco y los sonidos de la ciudad despierta. En la calle Santo Domingo, donde estaba su casa de 3 plantas, ya se oían las voces de los vendedores que se dirigían al mercado central. La vieja campana de la iglesia de Santa María daba las 7 de la mañana. Ajustó la cortina de lino blanco que su madre había bordado para su boda. 12 años atrás, aquella cortina le había parecido el símbolo de un feliz nuevo comienzo. Ahora cada pájaro bordado era un recordatorio de sueños incumplidos. Rosa pasó los dedos por la tela descolorida, sacudiendo el polvo invisible. Pablo ya se había ido a trabajar. La criada de Pilar siempre venía a las 6 de la mañana para hacerla antes de que él se despertara. Solían despertarse juntos y desayunar en la pequeña terraza, con vistas a los tejados de tejas de las casas vecinas. Ahora él prefería desayunar en una cafetería cercana a su despacho de abogado. Rosa bajó a la planta baja, donde Pilar ya estaba en la amplia cocina, preparando el desayuno para los niños. «Buenos días, señora Montero», la saludó la criada sin apartar los ojos de los fogones. El aroma de croissant recién horneados y chocolate caliente flotaba en el aire. «Buenos días, Pilar. ¿Todavía duermen Tomás y Carla?» El señorito ya está despierto, dibujando en su habitación, y la señorita Carla sigue soñando. Rosa subió al primer piso, a la habitación de los niños. Tomás estaba sentado en su escritorio, inclinado sobre un cuaderno de dibujo. El pelo oscuro le caía sobre la frente, los dedos manchados de colores. A sus 10 años ya mostraba un verdadero talento para el dibujo. «¿Qué dibujas, cariño?» Tomás se estremeció y se apresuró a tapar el dibujo con la mano. «No es gran cosa, mamá, solo así, sin más». Ella no insistió. Últimamente su hijo era más retraído y compartía menos sus pensamientos y sentimientos con ella. ¿Sería normal a su edad? ¿O la razón era otra? Carla se agitó en la habitación contigua. Su voz resonó por toda la casa. «¡Mamá, quiero tortitas!» Rosa sonrió. Al menos algo seguía igual. La energía y la alegría de su hija pequeña. Le dio un beso a Tomás en la coronilla y se fue a la habitación de Carla. El día empezó como siempre, desayunando, preparándose para ir al colegio, revisando los deberes. Pero algo había cambiado sutilmente en su casa en los últimos meses. Quizá eran los retrasos cada vez mayores de Pablo en el trabajo, o su nueva costumbre de encerrarse en su despacho con el teléfono, o tal vez la forma en que había dejado de mirarla a los ojos. De camino a la escuela donde Rosa enseñaba literatura, se encontraron con una vecina, Carmen Duarte. Una mujer señorial con el pelo gris recogido en un elegante moño se paró a hablar. «¿Cómo estás, Rosa? Hace tiempo que no te veo en nuestro club de lectura». «Mucho trabajo, Carmen, y hay tanto que hacer en casa». Carmen la miró atentamente por encima de sus gafas. «Sabes, querida, a veces hay que dedicarse tiempo a una misma, sobre todo cuando…» Se detuvo, como si dudara en continuar. «Sobre todo cuando sientes que algo va mal». Rosa se puso tensa. ¿Se había extendido ya el rumor por el pueblo? ¿Todo el mundo estaba viendo lo que ella se esforzaba por ignorar? Raúl Mendoza, el orientador del colegio, se reunió con ellos en el patio. Saludó a los niños y sonrió a Rosa. «Buenos días. Por cierto, Tomás, no te olvides. Hoy tenemos una reunión después de clase». «¿Una reunión?» Rosa se sorprendió. «No sabía que…» «¿Pablo no te lo dijo?» Él mismo apuntó a Tomás a terapia. Le preocupaba su reticencia. Algo se estremeció en su interior. ¿Por qué su marido no había hablado de esto con ella? ¿Por qué había tomado la decisión solo? El día se alargó lentamente. En clase, Rosa hablaba del Quijote, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la mañana. Después de clase, se quedó en la sala de estudio, sacando un cuaderno de tapas negras. Su escondite secreto eran los poemas que escribía desde su juventud. Los espejos no mienten, mienten los reflejos. Son los reflejos de otras personas, los que creamos de la nada, de esperanzas y deseos y perdón. El sonido de un mensaje entrante interrumpió sus cavilaciones. Pablo escribió que hoy volvería a llegar tarde. Un asunto importante, un nuevo cliente, no espera con la cena. Por la noche, después de acostar a los niños, Rosa bajó a la cocina a tomar el té. Pilar ya se había ido a casa y la casa estaba en silencio. Solo el reloj de pared marcaba la hora. Un regalo de inauguración para su suegra. A las 10 se oyó un portazo. Pablo entró en la cocina, oliendo a perfume caro,
no el que ella le había regalado por su cumpleaños. ¿Todavía estás despierta? Se detuvo en la puerta sin entrar. Te estaba esperando. ¿Qué tal el día? Bien, mucho trabajo, cansada. Rosa se quedó en silencio, ordenando sus ideas. ¿Por qué no me contaste lo de las sesiones de Tomás con la psicóloga? Pablo refunfuñó. ¿Cuál es el problema? Soy su padre, tengo derecho a preocuparme. Ya lo ves, al chico le pasa algo. Precisamente por eso teníamos que hablarlo juntos. Mira, su voz se volvió irritada. Trabajo todo el día para mantener a esta familia. ¿Puedo al menos no escuchar quejas en casa? Se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí un rastro de perfume ajeno y el sabor amargo de palabras no dichas. Rosa permaneció sentada en la cocina durante largo rato, mirando por la oscura ventana. Las ramas de un naranjo se balanceaban tras el cristal, la luz de la luna se enredaba en las hojas. En algún lugar del fondo de la casa, el reloj marcaba los minutos de la felicidad. Cuando subió al dormitorio, vio que Pablo se había encerrado en el estudio. Detrás de la puerta se oía una voz apagada. Hablaba con alguien por teléfono. Rosa escuchó, pero solo pudo distinguir una frase. Sí, mi amor, las cosas están a punto de cambiar. Se apartó de la puerta. Un vacío crecía en su interior, el mismo vacío que había intentado ignorar durante los últimos meses. De vuelta al dormitorio, Rosa se acercó a la ventana. La cortina blanca, bordada con pájaros, se mecía débilmente con el viento nocturno. 12 años atrás, aquellos pájaros habían parecido un símbolo de libertad y felicidad. Ahora parecían una jaula, cuyos barrotes se apretaban cada vez más. Una ventana ardía en la casa de enfrente. Allí vivía la familia Oliver, marido y mujer, casados desde hacía 40 años. Todas las noches se sentaban en el balconcito, cogidos de la mano y mirando las estrellas. Rosa recordó cómo, en los primeros años de su matrimonio con Pablo, había soñado que ellos también serían así, canosos, enamorados, conservando el calor de sus años juntos. Ahora aquel sueño se había desmoronado como una vieja fotografía olvidada al sol. Todo lo que quedaba de él era una silueta descolorida y el amargo sabor de la decepción en sus labios. Algo cayó en el cuarto de los niños. Thomas estaba de pie junto a la ventana, con su cuaderno de dibujo en el suelo. Las hojas se esparcieron por la habitación y ella vislumbró el dibujo. La figura negra de un hombre que cogía de la mano a una extraña mujer. Estaban delante de un edificio que parecía el bufete de Pablo. Lo siento, mamá, no quería... Tomás se apresuró a recoger los dibujos. Rosa se arrodilló junto a su hijo para ayudarle. Le temblaban las manos al doblar las hojas de papel. ¿Será que los niños también lo entienden todo? ¿Es que sus pequeños corazones ya están aprendiendo a soportar el peso de los secretos de los adultos? Después de meter a Tomás en la cama, volvió al dormitorio. Pablo aún no había salido del estudio. Rosa sacó su cuaderno de poesía y anotó: vivimos en una casa de cristal, donde cada paso que damos hace un ruido de timbre. Las grietas se arrastran por las paredes del sueño, y fingimos que todo está bien, que es solo un juego de luces, no un presagio de problemas. Fuera de la ventana los naranjos crujían, y en algún lugar en la parte trasera de la casa, el reloj seguía haciendo tic-tac, la cuenta atrás para el momento en que todo iba a cambiar, para siempre. En el bufete de abogados, Hernández y Asociados, reinaba el ajetreo habitual de las mañanas. Pablo Hernández estaba sentado en su espacioso despacho de la cuarta planta, mirando una fotografía en un pesado marco plateado. La foto mostraba a su padre, Fernando Hernández, estrechando la mano del padre de Rosa a la entrada de este mismo edificio. Entonces, 15 años atrás, el joven y ambicioso abogado había recibido una oportunidad que definiría el resto de su vida. Recordaba aquel día con todo lujo de detalles. Ramón Montero, un respetado juez, se había fijado en el talentoso licenciado en Derecho en uno de sus juicios. Fue él quien ofreció a Pablo una plaza en su bufete, le presentó a las personas adecuadas y le presentó a su hija. Rosa daba clases en un colegio público, escribía poesía y soñaba con un gran amor. Era muy distinta de las chicas de su círculo, no perseguía la moda, no asistía a reuniones sociales, prefería los libros y las veladas tranquilas. Quizá fue su diferencia lo que atrajo a Pablo, o tal vez la influencia de su padre en los círculos jurídicos fuera el factor decisivo. Un golpe en la puerta interrumpió sus recuerdos. En el umbral estaba Lucía Valverde, su asistente personal durante los 2 últimos años.
Un estricto traje azul oscuro realzaba su esbelta figura, el pelo castaño recogido en un impecable moño, una leve sonrisa en los labios. «Buenos días, señor Hernández. Le han llamado del juzgado. El caso Martínez se ha aplazado hasta la semana que viene». Pablo asintió, invitándola a pasar. Lucía cerró la puerta y se sentó en la silla frente a su escritorio. Una pausa familiar flotaba entre ellos, la que precede a una conversación que no se puede escuchar. «¿Qué tal anoche?», preguntó en voz baja. «Lo de siempre». Rosa estaba esperando en la cocina, haciendo preguntas. «¿Sospecha algo?». «Probablemente, pero ya no importa». Lucía se levantó y se acercó a la ventana. Su silueta se perfilaba claramente contra la luz de la mañana. «¿Has hablado con el abogado?». «Sí. Cree que tenemos una buena oportunidad, sobre todo con la documentación que hemos preparado». Se volvió hacia él, con algo parecido al triunfo brillando en sus ojos. «¿Entonces, todo habrá terminado pronto?». Pablo se levantó de la mesa y se acercó a ella. Sus manos se tocaron, un roce apenas perceptible que podría haber parecido casual a cualquier observador. «Pronto, solo hay que jugar bien las cartas». Se oyeron voces en la recepción. Empezaba la jornada laboral. Lucía dio un paso atrás, transformándose al instante en una profesional impecable. «Tiene una reunión a las 11, señor Hernández. ¿Le traigo un café?». Asintió, volviendo a la mesa. Cuando salió, Pablo sacó una carpeta del cajón de su escritorio. La primera página decía: «Solicitud de determinación de residencia de hijos menores». Mientras tanto, en St. Dominic's School se estaba impartiendo una clase de literatura. Rosa hablaba a los alumnos de la poesía de la Edad de Plata, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Recordaba cómo había conocido a Pablo. Aquella noche, en casa de su padre, la tradicional cena familiar. El joven abogado, al que todos llamaban estrella emergente, había encandilado a todos con su inteligencia y sus modales, especialmente a su madre Consuelo, que tras la cena se llevó a su hija aparte y le susurró: «Un hombre así es una oportunidad para una vida decente». Rosa no hizo caso de estas palabras. Se enamoró de su confianza, de su ambición, de la forma en que escuchaba sus poemas, fingiendo que le interesaban. Se enamoró tanto que no se dio cuenta de que poco a poco empezaba a cambiar, adaptándose a sus ideas de la vida. «Señora Montero», la voz del estudiante la devolvió a la realidad. «Perdone, he estado pensando». ¿Dónde estábamos? Después de clase, entró en el despacho del orientador escolar. Raúl Mendoza estaba extendiendo unos papeles, pero los apartó inmediatamente cuando ella apareció. «¿Qué tal la reunión con Tomás?», preguntó Rosa, tomando asiento en el borde de la silla. Raúl guardó silencio un momento, eligiendo sus palabras. «Sabe, su hijo es un chico muy sensible y muy observador». «¿Qué quiere decir?». «Los niños suelen expresar sus sentimientos a través de la creatividad. Sus dibujos dicen mucho». Rosa recordó el dibujo de ayer, un hombre y una mujer fuera del edificio de oficinas. Algo dentro de ella se apretó. «Creo», continuó Raúl suavemente, «que deberías hablar más con los niños, sobre todo ahora». «¿Por qué ahora?». La miró con expresión incomprensible. «Porque los niños siempre perciben cuando algo va mal en la familia, y necesitan la seguridad de que no perderán el amor de ambos padres, pase lo que pase». De camino a casa, Rosa se encontró con Carmen Duarte. La anciana maestra volvía de la librería con una nueva pila de libros. «¿Le apetece pasar a tomar una taza de té?», le propuso Carmen. Su casa estaba al otro lado de la calle y siempre olía a pan recién horneado y a libros viejos. Se sentaron en el pequeño salón, donde cada cosa contaba una historia: cuadros en las paredes, un sillón desgastado, un reloj antiguo con sonería. «¿Sabes?», dijo Carmen de repente, removiendo su té con una cuchara de plata. «Yo también estuve casada, ¿sabes? Hace mucho tiempo, allá por los años 70. Rosa la miró sorprendida. Nunca había oído hablar de él. «Era un hombre de negocios de éxito, todo el mundo envidiaba nuestro matrimonio, y luego había una joven secretaria. La historia es tan vieja como el mundo». «¿Qué hiciste?». «Primero intenté ignorarlo, luego intenté luchar contra ello, y luego, cuando pidió el divorcio, acusándome de todos los pecados capitales, simplemente me alejé. Dejé la casa, el coche, todas nuestras posesiones juntas. Solo me llevé mis libros y mi dignidad». Rosa se quedó callada, mirando fijamente su taza de té que se enfriaba. «Pero ¿sabes de qué me di cuenta después? Que a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo». Por la noche, mientras acostaba a los niños, Rosa vio que Carla acunaba una vieja fotografía.
¿Qué tienes ahí, cariño? Somos nosotros en el mar, ¿te acuerdas? Cuando papá aún jugaba a la pelota con nosotros y construía castillos de arena. Rosa recordó. Hacía 3 años, sus últimas vacaciones juntos. Después de aquello, Pablo siempre había encontrado motivos para no ir con la familia. Negocios importantes, reuniones urgentes, nuevos clientes. Después de acostar a los niños, bajó a la cocina. Había un sobre la mesa. Las facturas del último mes. Rosa empezó a mirarlas y de repente se quedó helada. Entre los pagos habituales había una factura de La Perla, un restaurante caro del centro de la ciudad. La fecha era el 14, la noche en que Pablo había dicho que llegaría tarde al trabajo. Sacó el móvil y abrió el navegador. En la página web del restaurante había fotos del interior, acogedoras cabinas, ocultas a la vista, perfectas para quienes no querían ser vistos. Le vino a la mente una conversación con su padre antes de la boda. Ramón Montero dijo entonces: «Le di una oportunidad, ahora tiene que cuidar de ti». Ella no había prestado mucha atención a aquellas palabras, tachándolas de preocupación paternal. Ahora le sonaban nuevas. Pablo volvió a medianoche. Olía a vino y a perfume ajeno. Pasó por delante de la cocina sin fijarse en la luz y se encerró en el estudio. Rosa permaneció sentada ante el escritorio, repasando facturas y recuerdos. En algún lugar del piso de arriba, Carla estaba llorando. Probablemente un mal sueño. ¿Cómo le explicas a una niña de 7 años que a veces los cuentos de hadas no acaban como deberían? Que los príncipes pueden traicionar y los castillos caer, enterrando bajo los escombros años de vida en común? Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna retumbaba. En algún lugar de sus laberintos se escondía la verdad sobre su marido, sobre la mujer que había ocupado su lugar en su corazón, sobre los planes que habían hecho a sus espaldas. ¿Pero estaba preparada para conocer esa verdad? ¿Y qué hará cuando la descubra? En el silencio de la noche se oía claramente el tic-tac del viejo reloj, regalo de su suegra. El tiempo se escapaba, llevándose consigo los últimos jirones de lo que una vez se había llamado felicidad familiar. Lucía Valverde se despertó en su piso de la calle Olivera cuando los primeros rayos de sol empezaban a teñir de rosa el cielo. Se acercó a la mesilla de noche, donde había una vieja fotografía, una niña de ojos tristes, junto a un hombre de mirada severa. Su padrastro, Víctor Valverde, el hombre que le había enseñado la última lección de su vida: o eres una víctima o eres un depredador. Pasó el dedo por encima de la fotografía, recordando las frías noches en su vieja casa de las afueras de Valencia, los gritos de su madre, el ruido de la vajilla al romperse. Aquellos recuerdos ya no le causaban dolor, solo una fría determinación. Nadie volvería a convertirla en víctima, nunca más. Una hora más tarde, Lucía entró en el edificio del bufete, con los tacones repiqueteando en el suelo de mármol. Marta, la recepcionista, la esperaba en la recepción. «Señorita Valverde, la han llamado del juzgado», pidieron los expedientes del caso Montero. Lucía sonrió débilmente. Todo iba según lo previsto. Sacó un pendrive del bolso. «Envíales estos archivos y póngame con el doctor Salvador, de la clínica municipal». En su despacho abrió el portátil. En la pantalla apareció una carpeta titulada Caso 274, Rosa Montero. Dentro había docenas de documentos recopilados en los últimos meses. Certificados médicos cuidadosamente redactados, declaraciones de Schröer, fotografías tomadas en el momento y desde el ángulo adecuados. Sonó el teléfono. Pablo. «Buenos días, señor Hernández». El tono era formal, por si alguien estaba escuchando. «Lucía, tenemos que vernos. Hoy a la hora de comer en nuestra casa». «Por supuesto, tengo noticias del caso». En el restaurante La Perla les esperaba un despacho privado. Pablo ya estaba allí cuando ella llegó. «¿Qué pasa?», preguntó Lucía, sentándose frente a él. «Rosa sospecha algo. Ayer encontré una factura del restaurante en un montón de papeles en la cocina». «No importa, se acabará pronto». Sacó una carpeta de papeles. «Mira, el doctor Salvador firmó el estado psicológico inestable de tu mujer, y estas fotos confirman su comportamiento inadecuado en lugares públicos». Pablo miró los papeles. «Pero eso no es verdad». «La verdad es lo que podemos demostrar en un juicio». Lucía le cubrió la mano con la suya. «¿No me enseñaste eso?» Él apartó la mirada. «¿Y los niños? Es por su bien que hacemos esto. ¿Puede una mujer inestable criar niños como es debido?» Al mismo tiempo, Rosa estaba sentada en el despacho de la escuela, revisando sus cuadernos. Llamaron a la puerta.
Era Raúl Mendoza. ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar. Se sentó en el borde del escritorio, inusualmente serio. Ayer vino a verme un hombre de los servicios sociales. Hizo preguntas sobre su familia, sobre sus hijos. Se interesó sobre todo por tu estado emocional. Rosa sintió que se le helaban las tripas. ¿Qué le dijiste? La verdad, que eres una madre y una maestra maravillosa, pero es el hecho mismo de esta visita lo que me preocupa. Está claro que alguien está preparando el terreno. No le dejó terminar. Gracias por el aviso. Por la tarde, mientras recogía a los niños del colegio, Rosa se dio cuenta de que un hombre les hacía fotos. Desapareció rápidamente cuando ella se giró en su dirección. En casa se llevó una sorpresa. Pablo había vuelto antes de lo habitual y estaba jugando con los niños en el salón. La estampa era casi idílica, si no fuera por su intensa mirada y su sonrisa antinatural. ¿Papá va a cenar con nosotros?, preguntó Carla emocionada. Sí, cariño. Y tengo novedades. Este fin de semana iremos a un parque de atracciones. Los niños saltaron de alegría y Rosa sintió que todo se le agarrotaba por dentro. Algo iba mal. Algo iba muy mal. Después de cenar, cuando los niños estaban dormidos, encontró un sobre en el buzón sin remitente. Dentro había fotos. Pablo y una joven entrando en un restaurante, sentados en una mesa, cogidos de la mano. Y una nota. Deberías saber la verdad. Le temblaban las manos mientras subía las escaleras. En el dormitorio, Rosa sacó una vieja caja donde guardaba documentos importantes. Dentro estaba el testamento de su padre, que había dejado la casa a su nombre, insistiendo en un acuerdo prenupcial antes de la boda. En aquel momento, ella pensó que era una precaución innecesaria. La luz se encendió en el despacho de Pablo, que estaba al teléfono. Sí, mi amor, todo va según lo previsto. Pronto podremos estar juntos abiertamente. Rosa cerró silenciosamente la puerta del dormitorio y sacó su cuaderno de poesía. La última entrada era de hacía unos días. En silencio crecen las dudas, como flores en un jardín abandonado. Cada susurro, cada mirada furtiva, todo conduce al inevitable final. A la mañana siguiente se levantó temprano y notó el cambio de inmediato. Pablo estaba inusualmente atento, preparaba el desayuno a los niños, se ofrecía voluntario para llevarlos al colegio. Era como si quisiera crear la imagen perfecta de la vida familiar. ¿Para quién? En el colegio le esperaba una nueva sorpresa, la visita del director. Señora Montero, hemos recibido quejas de los padres. Están preocupados por su estado emocional. ¿Quejas? ¿De quién? No podemos revelar esa información, pero quizá deberías tomarte un tiempo libre. Después de clase, Rosa fue al despacho de Carmen Duarte. La anciana profesora la escuchó en silencio y luego sacó una vieja carpeta con recortes de periódico. Mira, extendió las páginas amarillentas sobre la mesa. Hace 20 años, a Elena Ortiz le ocurrió algo parecido. Su marido la demandó, acusándola de inestable. Sobornó a médicos, organizó falsos testimonios. Lo perdió todo: los niños, la casa, su trabajo. ¿Qué fue de ella? Se fue de la ciudad. Dicen que empezó una nueva vida en algún lugar del norte, pero nunca vio a sus hijos. Su marido los volvió contra ella. En ese momento sonó el teléfono. Un número desconocido. ¿Señora Montero? Soy el doctor Salvador, de la clínica municipal. ¿Podría venir a vernos mañana? Tenemos una conversación sobre el estado de salud de sus hijos. Rosa sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. La trampa empezaba a cerrarse de golpe. Por la noche, mientras acostaba a los niños, notó que Tomás estaba especialmente callado. ¿Qué pasa, cariño? Mamá, ¿es verdad que estás enfermo? ¿Qué te hace pensar eso? Papá dijo por teléfono que necesitas la ayuda de los médicos. Abrazó a su hijo, sintiendo que las lágrimas le subían a la garganta. Estoy sano, cariño. Es solo que a veces los adultos, a veces se hacen daño sin querer. Más tarde, sentada en la oscura cocina, Rosa intentó encajar las piezas del mosaico. La inesperada preocupación de su marido, las extrañas llamadas telefónicas, el fotógrafo en la puerta del colegio, las quejas de sus padres. Todo apuntaba a una campaña cuidadosamente planificada. Sacó el teléfono y abrió los contactos. El número del amigo de su padre, un conocido abogado, seguía ahí. Quizá había llegado el momento de tomar represalias en este juego. Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna bullía. Las ventanas de la casa vecina estaban iluminadas. Allí vivía la familia feliz de siempre. Ella también había pensado alguna vez que tenía una.
Ahora solo le quedaba una cosa por hacer: luchar. Por sí misma, por sus hijos, por el derecho a ser ella misma. La luz seguía encendida en el despacho de Pablo. Estaba al teléfono, sin saber que le oían. Sí, mi amor. Pronto estará todo listo. Ella ni se dará cuenta de lo que ha pasado. Rosa subió tranquilamente al dormitorio. En la mesilla de noche estaba la foto de su boda, joven, feliz, llena de esperanza. Puso el marco boca abajo. Era hora de prepararse para la guerra. El despacho del doctor Salvador olía a antiséptico y a cuero de silla vieja. Rosa estaba sentada frente a un hombre corpulento de pelo ralo y mirada atenta por encima de unas gafas de montura dorada. «Señora Montero, cuénteme cómo se siente», decía con voz profesionalmente preocupada, pero había algo diferente en sus ojos. «No me pasa nada. Usted me llamó para hablar de los niños». El médico tomó nota en su cuaderno. Tendencia a evitar preguntas directas, posibles signos de negación del problema. «¿Disculpe?» Su marido se acercó a nosotros preocupado por su estado emocional. Observa cambios de humor repentinos, desconfianza injustificada. Rosa sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Mi marido? ¿Y cuándo lo hizo? Hace 2 semanas. Tenemos toda la documentación necesaria. El médico sacó una carpeta con el logotipo de la clínica. Tal vez debería recibir algún tratamiento, por tu propio bien. Al salir de la clínica, llamó inmediatamente a Felipe Navarro, un viejo amigo de su padre. El abogado aceptó reunirse el mismo día. En su despacho, situado en un viejo edificio de la Plaza de San Fernando, Rosa le contó todo, sobre el extraño comportamiento de su marido, sobre las fotografías, sobre la visita al doctor Salvador. Está preparando el terreno para una demanda. Felipe golpeó pensativo con los dedos sobre la mesa. Quiere presentarte como una madre inestable, peligrosa para los niños. Un plan clásico. ¿Qué hago? Para empezar, reunir pruebas. Graba todas las llamadas extrañas, guarda los documentos. Y lo más importante, no firmes ningún papel, aunque sea una simple receta de un médico. Por la tarde, al recoger a los niños del colegio, Rosa notó que Carla estaba especialmente callada. ¿Qué te pasa, cariño? Vino a vernos la tía de los servicios sociales. Hizo preguntas sobre ti. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué tipo de preguntas? Si nos gritas, si nos castigas. Dijo que quería ayudar. En ese momento divisó una figura familiar en la puerta del colegio. Lucía Valverde hablaba con uno de los profesores. Sus miradas se cruzaron y la ayudante de Pablo sonrió débilmente. En casa, Rosa subió a primera hora al estudio de su marido. Mientras los niños hacían los deberes, ella tenía un poco de tiempo. En un cajón del escritorio encontró una carpeta de documentos, copias de informes médicos, una solicitud judicial, borradores de cartas a los servicios sociales. La cámara del teléfono hizo clic en silencio, preservando las pruebas. En la última página había una firma, LB, y una fecha de hacía 2 meses. Todo había sido planeado de antemano. Carmen Duarte llamó por la noche. «Cariño, deberías saberlo. Corre un rumor por la ciudad. Dicen que bebes, que llevas hombres a casa cuando Pablo está trabajando. Pero eso es mentira». «Claro que es mentira. Pero los rumores son terribles, sobre todo en un pueblo pequeño». Después de la conversación, Rosa bajó al salón. Pablo estaba sentado con los niños, ayudándoles con los deberes. El padre perfecto, un marido atento. Solo sus ojos le delataban, fríos, ajenos. «¿Qué tal el día?», preguntó sin levantar la vista. «Bien, sobre todo la visita al doctor Salvador». Le temblaba la mano, el lápiz dejaba una línea en el cuaderno de Tomás. «¿Te ha llamado él mismo?». «Sabes que no lo hizo». Los niños se callaron, percibiendo la tensión entre sus padres. Carla se aferró a su padre. Tomás apretó el lápiz con tanta fuerza que sus dedos se volvieron blancos. «Es hora de acostar a los niños», se levantó Pablo. «Venid, os leeré un cuento». Más tarde, cuando la casa estaba en silencio, Rosa le oyó hablar por teléfono en el estudio. «No, sospecha algo. Sí, estaba en casa de Salvador. No, no te preocupes, todo va según lo previsto. Por supuesto, mi amor, estaremos juntos pronto». Aquella noche no pudo dormir. En la oscuridad del dormitorio le vinieron a la mente imágenes del pasado. Su primer encuentro, su boda, el nacimiento de sus hijos. ¿Dónde y cuándo se habían torcido las cosas? ¿En qué momento el amor se había convertido en cálculo y el cariño en manipulación? Por la mañana llegó un mensaje de un número desconocido. «Reúnete conmigo en el Café Aurora a las 12. Hay información que te ayudará».
El café estaba en la parte antigua de la ciudad. En una mesa junto a la ventana estaba sentada una mujer de mediana edad que se presentó como Teresa Gómez. Trabajé en la oficina de Pablo hace 2 años, empezó. Antes de que llegara Lucía, él siempre fue ambicioso, pero algo cambió con ella. ¿Qué exactamente? Tiene un don para manipular a la gente. Vi cómo se ganaba poco a poco su confianza, cómo se hacía indispensable, y entonces empezaron a desaparecer documentos, a aparecer facturas extrañas. ¿Por qué decidió contarme esto? Teresa se quedó callada un momento. Porque vi cómo destruyeron la reputación de mi amiga. De la misma manera, cargos inventados, falsos testimonios. Perdió su trabajo, el respeto de sus colegas. Entonces no pude ayudarla, pero quizá pueda ayudarte a ti. En la escuela, Rosa se enfrentó a un nuevo problema. El director la llamó al despacho. Señora Montero, tenemos una situación grave. Varios padres exigen que la suspendan de la enseñanza. Están preocupados por su estado. ¿Qué estado? Ha habido quejas de comportamiento inapropiado, crisis emocionales durante las clases. Eso es mentira. Tal vez, pero no podemos ignorar los llamamientos de los padres. Raúl Mendoza la interceptó en el pasillo. Sé lo que está pasando. Alguien vino a verme, exigiendo confirmar información sobre tu inestabilidad. ¿Y qué dijiste? La verdad, que eres una excelente profesora y una madre cariñosa, pero temo que encuentren a alguien que diga lo contrario. Esa tarde, revisando los deberes de Thomas, Rosa encontró un dibujo, la figura negra de una mujer sola bajo la lluvia, con las sombras cerrándose a su alrededor. «Eres tú, mamá», dijo el hijo en voz baja. «He oído a papá decir por teléfono que te ibas a ir pronto». Ella lo abrazó, sintiendo que los hombros del niño temblaban. «No me voy a ninguna parte, cariño. Te lo prometo». Por la noche, cuando todos dormían, Rosa sacó una vieja caja archivadora. Entre los papeles había una carta de su padre, escrita poco antes de su muerte. «Hija, siempre supe que Pablo era un hombre ambicioso. Pero recuerda, los que se suben a la cabeza de los demás, tarde o temprano caen ellos mismos». En la oscuridad del dormitorio, el viejo reloj, regalo de su suegra, hacía tic-tac. Cada latido marcaba el tiempo que faltaba para el inevitable final. Pero ahora Rosa lo sabía, lucharía. No por su propio bien, sino por el bien de sus hijos, que no deben crecer en un mundo donde la mentira triunfa sobre la verdad. Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer. Un nuevo día traía nuevos retos, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía fuerte. Al fin y al cabo, a veces hay que perderlo todo para encontrar fuerzas para luchar por la verdad. Lucía Valverde estaba de pie junto a la ventana de su despacho, mirando la ciudad que se extendía a sus pies. El sol se deslizaba ya hacia el ocaso, tiñendo de tonos dorados los antiguos edificios. 12 años atrás, había llegado aquí con una maleta y la firme intención de no volver jamás a su vida pasada. El teléfono sonó en el escritorio. Doctor Salvador. «Señorita Valverde, el papeleo está listo. El informe sobre el inestable estado mental de la SRA. Montero ha sido redactado según sus recomendaciones». «Excelente. El dinero ya ha sido transferido a su cuenta». «¿Hay algo más? Vino a la clínica a hacer preguntas». Lucía frunció el ceño. «¿Es eso un problema?» «No, pero tal vez queramos dar marcha atrás. Tengo un amigo en el hospital de la ciudad. Podría organizar un examen forzado». «Adelante, y no olvides que una petición oficial debe venir de un marido preocupado». Después de la llamada, sacó una carpeta de documentos de la caja fuerte. El plan, elaborado hasta el más mínimo detalle, empezaba a materializarse. Cada paso, cada acción había sido calculada de antemano. La puerta del despacho se abrió y Pablo entró. «¿Está todo listo?», preguntó sin mirarla a los ojos. «Casi, pero hay un problema. Tu mujer ha empezado a portarse mal. Ha estado viendo a Felipe Navarro». «¿Un viejo amigo de su padre? ¿Cómo lo sabe?» «Tengo ojos en todas partes, cariño. Tenemos que acelerar las cosas». Pablo se acercó a la ventana y se puso a su lado. «Es la madre de mis hijos, Lucía. Ella es un obstáculo para nuestra felicidad». En ese momento Rosa estaba sentada en el despacho de Felipe Navarro, escuchando sus consejos. «Están preparando una huelga seria», decía el abogado. «Informes médicos, declaraciones de testigos, incluso referencias de carácter del colegio. Todo está encaminado a retratarte como inestable. ¿Qué debo hacer?» «Para empezar, deja de ser una víctima conveniente. ¿Tienes acceso a las cuentas bancarias?» «Solo a la mía personal. Pablo siempre ha insistido en mantener nuestras finanzas separadas».
Inteligente de su parte, pero tenemos una baza. La casa está registrada a tu nombre. Rosa sacó su teléfono, mostró fotos de documentos de la oficina de su marido. Encontré esto ayer. Lo planearon todo con antelación. Felipe escudriñó las fotos. Esto podría ayudarnos, pero hace falta más. Grabad todas las conversaciones, haced fotos de todos los documentos, y lo más importante, no demuestres que sabes algo. Por la noche, al volver a casa, Rosa tuvo una visión inusual. Pablo estaba preparando la cena, los niños le ayudaban en la cocina. El aire olía a recién horneado y a ansiedad. «Mamá, papá está haciendo tu tarta favorita», anunció Carla entusiasmada. «¿De verdad? No sabía que te acordabas de mis comidas favoritas». Pablo sonrió, la misma sonrisa con la que una vez la había encantado. «Me acuerdo de muchas cosas, como cuando nos conocimos, por ejemplo». «Sí, en casa de mi padre. Estaba tan ansioso por ayudar a un joven abogado con talento». Algo brilló en sus ojos. ¿Culpa? ¿Miedo? Pero desapareció rápidamente. Después de cenar, cuando los niños se habían acostado, se quedó en la cocina. «Rosa, tenemos que hablar». «¿Sobre qué? ¿Sobre el doctor Salvador o sobre tu ayudante?» «No hace falta que te pongas dramática. Solo estoy preocupada por ti, por los niños». «¿De verdad? ¿Y por eso difundes rumores sobre mi inestabilidad?» Se quedó callado, mirándose las manos, los dedos pulidos de un abogado de éxito, acostumbrado a firmar papeles importantes y a arruinar la vida de otras personas. «Has cambiado, Rosa. Te has vuelto desconfiada, nerviosa». «¿Y tú has seguido igual? ¿Aquella joven abogada que hablaba de amor y lealtad?» En ese momento sonó su teléfono. El nombre en la pantalla parpadeó. Lucía. Pablo se apresuró a rechazar la llamada. «No montemos una escena», dijo, poniéndose en pie. «Piensa en los niños». Cuando se fue, Rosa sacó su cuaderno. Los últimos versos estaban escritos como por mano ajena. «En el silencio de una casa vacía oigo el susurro de las paredes viejas. Aquí hubo una vez felicidad, pero ahora es un nido de decadencia». Por la mañana llegó una carta de la escuela. La suspendían de la docencia mientras durara la investigación oficial. El motivo: quejas de los padres por comportamiento inadecuado. En la sala de profesores, los compañeros apartaban la mirada. Solo Raúl Mendoza se acercó a ella. «Intenté hablar en tu favor en el consejo de profesores, pero parece que la decisión estaba tomada de antemano». «¿Quién presentó las denuncias?» «3 familias. Todas ellas están relacionadas con el bufete de tu marido». Rosa quiso contestar, pero en ese momento Lucía Valverde apareció en el pasillo. Caminaba con paso seguro, golpeando con los tacones las baldosas del suelo. «Señora Montero, ¿puedo verla un momento?» Salieron al patio del colegio. Lucía encendió un cigarrillo y sopló el humo hacia el cielo otoñal. «Sabe, siempre he admirado a las mujeres que saben marcharse con dignidad». «¿Qué quieres decir?» «No finjas que no lo entiendes. Tu matrimonio hace tiempo que murió. Pablo ya no te quiere. ¿Por qué aferrarse al pasado? ¿Y estás preparada para convertirte en la nueva señora Hernández?» Lucía sonrió. «Estoy preparada para ser la que le haga feliz. Y a los niños también». «¿A mis hijos?» «Los niños necesitan un ambiente sano en casa, una madre estable, no una mujer al borde de un ataque de nervios». Por la noche, Rosa se quedó sentada en la habitación de los niños durante largo rato, mirando cómo dormían Tomás y Carla. Sus caras parecían tan indefensas mientras dormían. ¿Cómo podía explicarles que a veces el amor se convierte en veneno? ¿Que las personas en las que confiabas podían traicionarte? La luz estaba encendida en el despacho de Pablo. Caminó en silencio hacia la puerta, escuchando. «Sí, mi amor. No sospecha nada. Mañana presentaremos los papeles en el juzgado. Por supuesto, los niños se quedarán con nosotros». Rosa volvió al dormitorio. Sacó el teléfono y marcó el número de Felipe Navarro. «Van a demandar mañana. Necesito tu ayuda». «Prepárate, va a ser un juego sucio». Se acercó a la ventana. Las luces de la casa de enfrente estaban encendidas. Allí vivía una familia normal, en la que marido y mujer veían juntos las noticias de la noche. Una vez había soñado con una vida tan sencilla y honesta. Sobre la mesa había una fotografía de su boda. Rosa la tomó en sus manos y contempló el rostro del joven Pablo. Sus ojos brillaban entonces con una luz diferente. ¿O era solo su imaginación? El reloj, regalo de su suegra, sonaba en la oscuridad. El tiempo se escapaba, se acercaba al final, pero ahora sabía que no había marcha atrás. 12 años de su vida habían quedado atrás, y la batalla por el futuro estaba por delante. Su futuro, el futuro de sus hijos.
Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna era ruidosa, indiferente a los dramas humanos. En algún lugar de sus laberintos se escondía la verdad que había que defender, y ella estaba preparada para esta lucha. El Palacio de Justicia recibió a Rosa con el eco resonante de los pasos sobre el suelo de mármol. Puertas macizas, cortinas pesadas, olor a madera vieja y papeles. Todo aquí respiraba solemnidad y la fría indiferencia de la ley. Se cruzó con Pablo y Lucía en el pasillo. Caminaban juntos, casi tocándose los hombros, seguros de su victoria. Felipe Navarro la esperaba fuera del despacho del juez Ramírez. Canoso, elegante, con un traje impecable, irradiaba la serena confianza de un hombre acostumbrado a librar batallas como esta. ¿Lista?, le preguntó tendiéndole una carpeta. No, pero no hay más remedio. En la sala del tribunal, Rosa se sentó junto a Felipe, intentando no mirar al lado opuesto donde estaban sentados Pablo y su abogado y la inalterada Lucía. Ella estaba sentada en la primera fila del público, como si se dispusiera a disfrutar del espectáculo. El juez Ramírez, un hombre corpulento de mirada atenta, dio comienzo al acto. Estamos considerando un caso para determinar la residencia de hijos menores. Pablo habló primero. Su discurso era impecable, un padre afectuoso, preocupado por el estado de su mujer, deseoso de proteger a sus hijos de posibles problemas. Señoría, en los últimos meses he observado cambios preocupantes en el comportamiento de mi mujer, cambios bruscos de humor, sospechas injustificadas, inestabilidad emocional. Uno a uno fueron apareciendo los testigos. Un vecino al que Rosa apenas conocía habló de ruidos extraños y itrutaero por la noche. Un padre del colegio recordó reacciones inapropiadas a un comentario sobre el comportamiento de los niños. La doctora Salvador aportó un informe médico. En base a la exploración realizada, se puede hablar de signos de alteración emocional. ¿Cuándo se realizó este examen?, preguntó Felipe. Hace 2 semanas, cuando la paciente visitó la clínica. ¿Se refiere a la conversación que duró menos de 15 minutos? Se hizo el silencio en la sala. El doctor Salvador se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. La experiencia profesional me permite sacar conclusiones incluso de una conversación breve. La siguiente testigo fue la directora del colegio. Hemos recibido muchas quejas de los padres. La señora Montero ha dado muestras de un comportamiento inestable durante las clases. ¿Tiene ejemplos concretos? Felipe volvió a intervenir. Bueno, ella podría interrumpir repentinamente la lección o hablar de cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? Sobre traición, sobre familias rotas. Esos no son temas para lecciones escolares. Cuando le llegó el turno a Rosa, sintió decenas de miradas clavadas en ella. Entre el público de la sala estaban sus colegas, vecinos, conocidos, todos los que ahora tenían que decidir si era digna de ser madre. «¡Señoría!», le temblaba la voz, pero se hacía más firme con cada palabra. Efectivamente, he estado sometida a mucho estrés estos últimos meses. Pero el motivo no era mi inestabilidad. Me enteré de que mi marido mantenía una relación con otra mujer. Un susurro recorrió el pasillo. Lucía se enderezó en su silla, su rostro se convirtió en una máscara. «¡Eso es una calumnia!». Pablo se levantó de un salto. «Está intentando desprestigiarme». «¿Tiene pruebas de lo que dice?», preguntó el juez. Felipe sacó una carpeta. «Señoría, tenemos fotografías que prueban la relación del señor Hernández con su ayudante, la señorita Valverde, así como documentos que demuestran que toda la campaña para desacreditar a mi cliente fue cuidadosamente planificada». Empezó a poner fotos sobre la mesa. Pablo y Lucía entrando en el restaurante, sentados a la mesa, cogidos de la mano. Copias de documentos del despacho de Pablo en los que se detallaba el plan de acción. Extractos bancarios que mostraban grandes transferencias a la clínica del doctor Salvador. «¡Son pruebas obtenidas ilegalmente!», exclamó indignado el abogado defensor de Pablo. «No, señoría», respondió Felipe con calma. «Todos los documentos se encontraron en una casa que pertenece a mi cliente por derecho de herencia de su padre. Ella tenía todo el derecho a examinar los papeles que tenía en su poder». El siguiente testigo fue Raúl Mendoza. Como psicólogo escolar, he tenido contacto regular con los hijos de la señora Montero. Son emocionalmente estables, están bien desarrollados y existe un excelente contacto entre ellos y su madre. Lo único que les causa ansiedad es el ambiente tenso que se respira en la familia a causa de las acciones de su padre. ¿Estás insinuando que soy un mal padre?». Pablo volvió a intervenir. «Estoy hablando de lo que he visto.
de los dibujos de Tomás de figuras negras acechando a una mujer sola, de los miedos de Carla a perder a su madre. Carmen Duarte fue la última en declarar: «Conozco a esta familia desde hace muchos años. Rosa es una madre y una maestra maravillosa. Pero su marido, he visto cómo ha cambiado en el último año. La forma en que se ha presentado en el pueblo con una joven, sin rehuir las miradas de los vecinos». Durante una pausa en la reunión, Rosa salió al pasillo. Lucía fumaba junto a la ventana. «¿Crees que has ganado?», preguntó, dejando salir el humo. «Esto es solo el principio. No tienes ni idea de lo que soy capaz». «¿Por qué? ¿Por qué me odias tanto?». Lucía apagó el cigarrillo. «Porque la gente como tú lo consigue todo a cambio de nada. La familia adecuada, educación, posición en la sociedad, y la gente como yo tiene que luchar por su lugar bajo el sol». Cuando se reanudó la vista, Pablo parecía confiado. Su abogado presentó nuevos documentos. «Señoría, tenemos un informe del Hospital Psiquiátrico de la ciudad. Los especialistas recomiendan un examen obligatorio de la señora Montero». «¿En base a qué?». «Por el aumento de incidentes de comportamiento inapropiado. Aquí están las declaraciones de los testigos». Felipe intervino de nuevo. «Señoría, exigimos verificar la autenticidad de estos documentos. Tenemos razones para creer que están falsificados». El juez pidió un receso para examinar los nuevos materiales. En el pasillo, Rosa oyó a Pablo hablando con Lucía. «Las cosas no van según lo previsto». «Tranquilízate, tenemos un refuerzo». «¿De qué tipo?». «Los niños, son la clave de todo». Al volver a casa por la noche, Rosa encontró que los niños no estaban. En la mesa de la cocina había una nota: «Están a salvo», con un padre cariñoso. Se apresuró a coger el teléfono, pero Pablo no contestaba. Pero había un mensaje de Lucía: «Ahora sabes lo que es perderlo todo». Carmen Duarte acudió corriendo 10 minutos después de la llamada. «Que no cunda el pánico. Es un error de ellos. Secuestrar niños es un delito». «Pero es su padre, que no tiene derecho a llevarse a los niños sin su consentimiento. Llama a la policía inmediatamente». La noche pasó entre llamadas y vueltas. La policía comenzó su búsqueda. Felipe tiró de todos sus contactos. Por la mañana se supo que Pablo y los niños habían sido vistos en el aeropuerto. «No podía haberlos sacado sin mi permiso», dijo Rosa, midiendo sus pasos en el salón. «Podría», replicó Felipe con gravedad, «si ha falsificado documentos, y por todo lo que hemos visto hasta ahora». El nuevo día comenzó con las sirenas de los coches de policía y los titulares de los periódicos locales. Prominente abogado secuestró a sus propios hijos. El pueblo zumbaba como una colmena alarmada, comentando el escándalo. Rosa se sentó en la casa vacía, revisando las fotografías de los niños. En algún lugar, en el gran mundo, estaban sus hijos, asustados, sin saber lo que estaba pasando, y junto a ellos, un padre dispuesto a todo por sus ambiciones y una mujer que convertía la venganza en el sentido de la vida. Sonó el timbre. Teresa Gómez estaba en el umbral. «Sé dónde están». «Están en Valencia». Teresa frotaba nerviosa la correa de su bolso sentada en el salón de Rosa. «Lucía tiene un piso allí, a nombre de un testaferro. Averigüé la dirección por casualidad cuando estaba haciendo papeleo en la oficina». Felipe Navarro grabó cada palabra. «¿Cómo puedes estar tan segura?». «Anoche vi a Lucía entregándole las llaves al mensajero y oí la conversación. Mencionó la calle San Vicente». Rosa se levantó de un salto. «Hay que avisar a la policía inmediatamente». «No», la detuvo Felipe. «Si vamos a la policía, iniciarán una investigación oficial. Pablo tendrá tiempo de llevarse a los niños a otro sitio. Tiene demasiados contactos». «¿Qué hacemos?». «Actuamos por nuestra cuenta, pero con cuidado». El plan surgió rápidamente. Teresa facilitó todos los detalles que conocía sobre el piso. Carmen Duarte se ofreció voluntaria para ir con Rosa a Valencia. 2 mujeres llamarían menos la atención que la policía. Raúl Mendoza, enterado de la situación, también decidió ayudar. «Los niños me conocen, confían en mí. Si puedo hablar con ellos». Al anochecer salieron de la ciudad en 2 coches que viajaban a intervalos para no llamar la atención. Rosa y Carmen iban en el primero, Raúl y Felipe en el segundo. El trayecto hasta Valencia duró 3 horas. La ciudad les recibió con las luces de los anuncios y el bullicio de la vida nocturna. El piso estaba en un barrio antiguo, entre calles estrechas y edificios antiguos. «Tercera planta, piso 7», susurró Teresa por teléfono. «Las ventanas dan al patio». Aparcaron en extremos opuestos de la calle. Felipe se quedó en el coche, por si tenían que salir rápidamente.
Raúl se colocó a la entrada del camino de entrada. Rosa y Carmen subieron las viejas escaleras. La entrada olía a especias y a siglo pasado. Frente a la puerta con el número 7, se detuvieron. ¿Listas?, preguntó Carmen. Rosa asintió y pulsó el timbre. Se oyeron pasos en el interior, pasos ligeros y femeninos. Lucía abrió la puerta. Por un momento mostró una expresión de sorpresa que se transformó en una sonrisa malévola. «Mira quién ha venido a vernos. ¿Dónde están mis hijos? No tengo ni idea de lo que quieres decir». En ese momento llegó la voz de Carla desde el fondo del piso. «Mamá». Rosa se abalanzó, pero Lucía consiguió cerrar la puerta a tiempo. En el interior se oían tanteos y gritos. «¡Llama a Felipe!», gritó Rosa a Carmen mientras seguía aporreando la puerta. Raúl apareció en las escaleras. «¿Qué pasa?» «Están ahí dentro. He oído la voz de Carla». Sacó su teléfono. «Voy a llamar a la policía». «¡No!». Carmen lo detuvo. «Pablo probablemente tendría el papeleo listo. Dirá que tenía derecho a llevarse a los niños». De repente se abrió la puerta. Pablo estaba en el umbral, pálido pero decidido. «Deja de ponerte histérica. Estás asustando a los niños». ¿Que los asusto? ¿Tú los secuestraste? Soy su padre, y estoy velando por su seguridad. ¿Seguridad? ¿De quién? ¿De su propia madre? Lucía salió del piso, agarrando la mano de una Carla llorosa. ¿Ves a lo que has llevado a la niña con tus gritos? Rosa se dio cuenta de que su hija intentaba zafarse del agarre de Lucía. ¿Dónde está Tomás? Dormido, contestó Pablo. Y no dejaré que le despiertes. En ese momento Felipe apareció en las escaleras con 2 policías. «Señor Hernández, ¿tiene papeles que le den derecho a llevarse a los niños de la ciudad?» Pablo se puso aún más pálido. «Yo soy su padre». Eso no responde a la pregunta. Sin el permiso escrito de la madre, sacar a los niños se califica como secuestro. «¡Tengo permiso!». «Falso». Llegó una voz desde detrás de los policías. Era la de Teresa. «Estoy dispuesta a declarar cómo y cuándo se elaboraron los documentos falsos». Lucía dio una sacudida, su agarre se aflojó y Carla se soltó, corriendo hacia su madre. «Mamá, dijeron que no ibas a venir otra vez». Rosa abrazó a su hija, sintiendo el pequeño cuerpo estremecerse. «Siempre vendré a por ti, cariño». Pablo intentó cerrar la puerta, pero los policías fueron más rápidos. Unos minutos después, sacaron del piso a un Tomás somnoliento. «¿Mamá?», miró a su alrededor confuso. «¿Qué pasa?». «Nada, cariño. Ahora todo va a ir bien». Lucía estaba de pie junto a la ventana, encendiendo nerviosamente un cigarrillo. «No puedes demostrar nada». «¿De verdad?». Felipe sacó una carpeta. «El testimonio de Teresa sobre falsificación de documentos, pruebas de custodia ilegal de menores, pruebas de connivencia con el doctor Salvador. ¿Quiere continuar con la lista?». Pablo se hundió en una silla, tapándose la cara con las manos. «Mi intención era buena». «¿Para quién?», preguntó Rosa en voz baja. «¿Por los niños? ¿O por ti?». En la habitación reinaba un pesado silencio, solo roto por los sollozos de Carla y el tic-tac del viejo reloj de pared. «Mamá», dijo Tomás de repente, sacando un papel arrugado del bolsillo de su pijama. «He dibujado esto para ti». El dibujo mostraba a una mujer de pie sobre un haz de luz. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, pero no podían alcanzarla. Lucía se rió, ronca, con dureza. «¿Crees que se ha acabado? Es solo el principio. He ensuciado a tu querido Pablo. ¿Crees que es tan impoluto? ¿Sabes cuántos casos ha sacado de forma deshonesta?». Pablo levantó la cabeza. «¡Cállate!». «¿Por qué? ¿Tienes miedo de que tu reputación se resienta? ¿Que el colegio de abogados se interese por alguno de tus casos?». «No te atreverías». «Oh, sí, me atrevería. ¿Creías que te dejaría escapar así como así?». Rosa abrazó a los niños, tapándoles los oídos con las manos. Delante de los niños, no. Los policías empezaron a redactar el informe. Felipe les explicó los entresijos legales de la situación. Carmen se llevó a los niños a otra habitación, lejos del escándalo. Lucía siguió hablando y rompió a gritar. «¿Sabes por qué tenía tantas ganas de casarse contigo? Por tu padre. El viejo juez podría haberle ayudado en su carrera, y ahora que lo ha conseguido todo». «¡Cállate!», Pablo saltó. «¡Tú lo arruinaste todo!». «¿Yo? Eres tú quien lo ha arruinado todo, con tus mentiras, tus manipulaciones». Rosa observó la escena en silencio. Extrañamente, no sentía rabia ni dolor, solo cansancio y ganas de llevarse a los niños a casa cuanto antes. Raúl se le acercó. «Necesitamos tener algunas sesiones con los niños. Sucesos como este no desaparecen». «Gracias, por todo». Cuando salieron de la entrada, empezaba a amanecer.
La ciudad se despertaba, llenándose de los sonidos de un nuevo día. Carla cogió con fuerza la mano de su madre. Tomás acunó su dibujo contra el pecho. En el coche, los niños se durmieron profundamente. Carmen conducía el coche, mirando de vez en cuando por el retrovisor. ¿Sabes qué es lo peor? Pensaban que estaban haciendo lo correcto. Cada uno de ellos estaba seguro de tener razón. ¿Y yo? Y tú simplemente amabas. Tus hijos, tu marido, tu hogar. A veces eso es suficiente. Rosa miró por la ventana el paisaje que flotaba a su alrededor. En algún lugar, en la bruma de la mañana, estaba su vida pasada, con sus esperanzas, sueños y decepciones. Por delante estaba lo desconocido, pero había niños alrededor, y eso significaba que había algo por lo que vivir. Tomás se movió en sueños y susurró: «Mamá, no te irás otra vez, ¿verdad?» «Nunca, cariño, te lo prometo». El juzgado estaba inusualmente concurrido. Los pasillos estaban llenos de periodistas. La historia de un famoso abogado que había secuestrado a sus propios hijos se había convertido en la sensación de la ciudad. Rosa se abrió paso entre la multitud, intentando no fijarse en las cámaras y los dictáfonos que la apuntaban. «Señora Montero, comente la situación. ¿Es cierto que su marido estaba implicado en una conspiración criminal? ¿Cómo se siente después del secuestro de los niños?» Felipe Navarro le abrió paso, apartándola de los insistentes reporteros. Sin comentarios, todas las preguntas después de la vista. La sala estaba abarrotada. El caso Montero Hernández atraía la atención no solo de los periodistas, sino también de muchos ciudadanos. Todos querían ver cómo acabaría el drama. Pablo estaba sentado al otro lado de la sala, demacrado y envejecido en los últimos días. A su lado estaba el nuevo abogado. Lucía no aparecía por ninguna parte. El juez Ramírez comenzó la vista. Debido a las nuevas circunstancias del caso, a saber, el hecho de la sustracción ilegal de los hijos menores y el intento de retención de los mismos, el tribunal examinará material adicional. Felipe presentó documentos: el testimonio de Teresa sobre la falsificación de un permiso para sacar a los niños, testimonios de vecinos de la casa de Valencia, el informe de un psicólogo sobre el estado de los niños tras el incidente. Raúl Mendoza testificó: «Tras el regreso de los niños, tuve varias reuniones con ellos. Se encuentran en un estado de estrés. Estaban especialmente traumatizados por el engaño de su padre. Les dijeron que su madre les había abandonado». «Protesto». El abogado de Pablo intervino. «Mi cliente actuó en interés de los niños, temiendo por su seguridad». «¿Basado en qué?», preguntó el juez. «Tenemos informes médicos sobre el estado inestable de la señora Montero». «Los mismos informes», intervino Felipe, «cuya autenticidad está siendo ahora verificada por las autoridades investigadoras». ¿O acaso desea escuchar el testimonio del doctor Salvador sobre cómo y por cuánto dinero se obtuvieron esos informes? Se levantó un murmullo en la sala. El juez llamó al orden. En ese momento se abrieron las puertas y entró Lucía Valverde, acompañada de 2 policías. «Señoría», se dirigió directamente a la mesa del juez, haciendo sonar sus tacones sobre el suelo de mármol. «Quiero declarar». Pablo se puso pálido. «Lucía, no...» «Debes hacerlo, cariño. Ya era hora». Ella se presentó ante el tribunal, pelo impecable, traje estricto. Solo sus ojos brillaban febrilmente. «Quiero decir la verdad. Toda la verdad sobre cómo Pablo Hernández construyó su carrera, cómo triunfó, cómo manipuló a la gente». «Eso es irrelevante», intentó objetar el abogado de Pablo. «Lo es». Lucía sacó una carpeta de documentos. «Porque todo empezó con su matrimonio con Rosa Montero. Un matrimonio de conveniencia diseñado para asegurarse el apoyo de su padre, el juez Montero». Volvió a oírse un murmullo en la sala. Rosa permanecía inmóvil, sintiendo cómo cada palabra de la antigua amante de su marido clavaba los últimos clavos en el ataúd de su matrimonio. «Tengo pruebas», continuó Lucía. «Cartas, documentos, grabaciones de conversaciones, la historia de cómo un joven y ambicioso abogado utilizó a la hija de un poderoso juez para avanzar en su carrera». «¿Por qué haces esto?». La voz de Pablo tembló. «Porque me traicionaste. ¿Creíste que podrías pagarme cuando las cosas no salieran según lo planeado?». Empezó a leer fragmentos de las cartas, líneas cínicas y calculadas sobre cómo explotar mejor las conexiones de la familia Montero, cómo crear la apariencia de amor, cómo manipular los sentimientos de una chica ingenua. Rosa escuchaba, y algo en su interior estaba muriendo por fin. Las últimas ilusiones de que alguna vez hubiera habido sentimientos reales entre ellos. «Y entonces llegué yo»,
sonrió Lucía con amargura. Y la historia se repitió, las mismas promesas, las mismas manipulaciones, solo que ahora era para deshacerse de una esposa que se había vuelto redundante. Señoría, Felipe alzó la voz, creo que este testimonio demuestra claramente los verdaderos motivos del intento de quitarle los hijos a mi cliente. El juez escrutó los documentos presentados por Lucía. Señor Hernández, ¿tiene algo que decir? Pablo se levantó, encorvado, envejecido, habiendo perdido toda su antigua confianza. Ya, me casé por conveniencia, pero los niños, quiero mucho a mis hijos. ¿Tanto que estabas dispuesto a traumatizarlos secuestrándolos? Estoy confundido. Lucía me convenció de que era lo mejor. ¡No la tomes conmigo!, chilló Lucía. A ti mismo se te ocurrió este plan. Decidiste utilizar a los niños como armas. Más policías aparecieron en la sala. Uno de ellos se acercó al juez, entregándole unos papeles. A la luz de las circunstancias recién descubiertas, el juez hojeó los papeles, y considerando el hecho de la sustracción ilegal de los niños y el intento de retenerlos, el tribunal decide. Rosa apenas siguió escuchando. Todas las palabras se ahogaban en el extraño zumbido de sus oídos. Miró a Pablo, el hombre al que había entregado 12 años de su vida, con el que había tenido hijos, con el que había hecho planes de futuro. Él interceptó su mirada, intentó decir algo, pero ella apartó la mirada. Algunas traiciones no pueden perdonarse. Tras la reunión, los periodistas volvieron a rodearles en un estrecho círculo. Felipe se abrió paso, llevando a Rosa hacia la salida. Sin comentarios, tendrás una rueda de prensa más tarde. Fuera les esperaban Carmen y sus hijos. Tomás y Carla corrieron hacia su madre. «Mamá, ¿podemos irnos a casa?» «Sí, queridos, ya podemos». La policía se llevó a Lucía, que tenía que responder a muchas preguntas sobre falsificación de documentos y complicidad en el secuestro de los niños. Pablo se quedó en el juzgado. Su abogado intentaba minimizar el daño a su reputación. Por la noche, todos los que la habían ayudado en esta batalla se reunieron en casa de Rosa. Carmen preparó té, Teresa trajo tarta, Raúl jugó con los niños en el salón. «¿Y ahora qué?», preguntó Carmen, observando a Rosa pensativa mientras revisaba viejas fotografías. «No sé, ¿empezar de nuevo?» «Tienes a los niños, la casa, el trabajo y a todos nosotros». Felipe se unió a la conversación. «El Colegio de Abogados ha abierto una investigación sobre las actividades de Pablo. Me temo que su carrera está acabada». «¿Y Lucía?» «Se enfrenta a una condena grave, falsificación de documentos, cómplice de secuestro, perjurio». Rosa se acercó a la ventana. Había niños jugando en el jardín. Tomás dibujaba algo, Carla colgaba muñecas de las ramas de un viejo manzano. Un cuadro corriente, una simple felicidad que casi había perdido. «¿Sabes?», dijo Carmen de pie junto a ella, «a veces el final es solo el principio. Una nueva vida, una nueva historia». Sonó el timbre. Había llegado una carta de Pablo. Rosa miró el sobre largo rato y lo abrió lentamente sin leerlo. «Algunas cartas es mejor no abrirlas», dijo. «Algunas historias es mejor no continuarlas». Al otro lado de la ventana, el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja. En algún lugar, a lo lejos, repicaban las campanas. La ciudad vivía su vida ordinaria, indiferente a los dramas humanos. Tomás la llamó al jardín para enseñarle un nuevo dibujo. Mostraba a su familia. Mamá y los niños de pie bajo la luz del sol. Sin sombras, sin oscuridad, solo luz y amor. «Precioso», dijo Rosa, abrazando a su hijo. «Muy bonito». El frío viento otoñal arrastraba hojas amarillentas por las calles. Lucía Valverde estaba sentada en la celda de detención, mirando fijamente las paredes grises. Habían pasado 3 semanas desde aquel fatídico encuentro, y ella seguía sintiéndose como en un mal sueño. Se abrió la puerta y entró su abogado, un hombre mayor de ojos cansados. «El fiscal está dispuesto a llegar a un acuerdo. ¿Se acepta testificar contra Pablo Hernández?» «No», negó con la cabeza. «Ya lo he contado todo en el juicio. Pero hay mucho más que estás callando. Transacciones ilegales, sobornos a testigos, manipulación de pruebas». Lucía se acercó a la ventana enrejada. En algún lugar, en el gran mundo, la vida cotidiana seguía su curso. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, se enamoraba, traicionaba, luchaba por la felicidad. Cuando tenía 12 años, mi padrastro me levantó la mano por primera vez. Mamá hizo como que no pasaba nada, y los vecinos decían que era lo mejor, que él mantenía a la familia. El abogado guardó silencio, dándole la oportunidad de hablar.
Entonces me juré a mí misma no volver a ser una víctima, nunca dejar que otros decidan mi destino. Al mismo tiempo, en una mansión a las afueras de la ciudad, Pablo Hernández hacía las maletas. El colegio de abogados le había suspendido la licencia a la espera de una investigación. Su reputación estaba arruinada. Sus clientes se habían dado la vuelta. Se detiene ante una fotografía colgada en la pared, su boda con Rosa, rostros jóvenes y felices. La sonrisa sincera de la novia y la mirada calculadora del novio, pensando en sus perspectivas profesionales. Suena el teléfono. Un número desconocido. «Señor Hernández, soy el doctor Salvador. Me llaman para interrogarme». «¿Y qué les va a decir?» «La verdad, sobre el dinero de los dictámenes falsos, sobre sus instrucciones». Pablo lanzó el teléfono contra la pared. El círculo se iba estrechando. Uno a uno, los aliados se rendían, los planes se desmoronaban, las vidas cuidadosamente construidas se desmoronaban. Sonó el timbre. Tomás estaba en el umbral, pálido y decidido. «Papá, he venido a recoger mis dibujos». «¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Lo sabe mamá?» «No, he decidido venir por mi cuenta». Pablo dejó entrar a su hijo en casa. El chico fue directo a su antigua habitación, donde sus obras de arte aún colgaban de las paredes. «Tomás, mi intención era buena». «No es verdad». El hijo ni siquiera se dio la vuelta. «Tú querías hacer daño a mamá, y le hiciste daño a todo el mundo». En el despacho del psicólogo del colegio, Rosa escuchó las recomendaciones de Raúl. «Los niños necesitan tiempo para superar lo ocurrido, sobre todo Carla. Se ha vuelto más ansiosa, tiene miedo de irse a dormir sola». «¿Qué puedo hacer yo?» «Quédate cerca de ellos, hablar con ellos, demostrarles que se les quiere a cambio de nada, sin condiciones ni manipulaciones». Al otro lado de la ventana, el patio del colegio bullía. Los niños jugaban, reían, discutían y se reconciliaban. La vida ordinaria seguía su curso. «¿Sabes?» Raúl guardó silencio. «Hace tiempo que quería decírtelo. Después de aquella primera conversación con Tomás, cuando me enseñó sus dibujos, me di cuenta de que ese chico ve el mundo de una manera especial. Tiene un verdadero talento». Rosa recordó el último dibujo de su hijo. Una familia a la luz del sol, sin sombras ni miedo. Por la noche descubrió que Tomás había desaparecido. El pánico se apoderó de ella en una oleada asfixiante. Otra vez no, otra vez no. Sonó el timbre. Su hijo estaba en la puerta con una carpeta de dibujos. «Lo siento, mamá, tenía que recogerlos». Ella le abrazó, sintiendo cómo le latía el corazoncito. «No vuelvas a hacer eso, casi pierdo la cabeza». «Lo siento, pero tenía que hacerlo yo, para hacerle entender». En el salón, Carla jugaba al solitario con cartas viejas. Carmen le había enseñado este juego, diciendo que la ayudaba a calmarse. «Mamá, ¿es verdad que la gente mala siempre pierde?» «No, cariño, pero la verdad es que, aunque parezca que ganan, no dura mucho». El timbre volvió a sonar. Teresa entró. «Debes saber, Lucía ha renegado de su trato con el fiscal. Dice que ya me lo ha contado todo». «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque tal vez ella también es una víctima, a su manera». Rosa se acercó a la ventana. En el huerto, las hojas caían del manzano, el mismo en el que Carla aún colgaba sus muñecas. ¿Sabes qué es lo peor? Casi puedo entenderla. Esa sed de ser fuerte, ese miedo a volver a ser víctima. Por la noche, cuando los niños dormían, Rosa sacó su cuaderno de poesía. Las últimas entradas estaban escritas como por otra persona. En los espejos rotos del destino vemos 1000 reflejos. Cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su dolor. Y solo los niños miran de frente, sin notar las grietas. Por la mañana llegó una carta del juzgado, la fecha del caso de fraude y falsificación. Pablo y Lucía se enfrentaban a penas reales. Carmen, mirando los documentos, negó con la cabeza. A veces la venganza trae más dolor al vengador que a su víctima. ¿Crees que eso es lo que quería Lucía? ¿Venganza? No solo eso, quería demostrarse a sí misma que era fuerte, que podía arruinar la felicidad de otra persona como una vez la arruinaron a ella. En el colegio, Tomás enseñó un nuevo dibujo. Una mujer de pie entre rejas, con una niña asustada reflejada en sus ojos. «Esa es Lucía», dijo. «Vi su foto en el periódico y pensé, ¿quizá también sea la hija de alguien?» Rosa abrazó a su hijo, asombrada por la profundidad de su comprensión. «Sí, cariño, todos somos hijos de alguien, incluso los que hacen daño a los demás». Por la noche Felipe llamó. «Pablo ha aceptado un acuerdo. Renuncia a todas las demandas, se declara culpable de falsificación. A cambio, pide ver a sus hijos». «¿Y su carrera?»
Arruinada. El colegio de abogados le retiró la licencia. Varios antiguos clientes le han demandado. Rosa colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana. En algún lugar de la gran ciudad vivían las personas cuyos destinos se entrelazaban en esta historia. Pablo, que lo había perdido todo por ambición. Lucía, que convirtió el dolor en un arma. El doctor Salvador, que vendió su conciencia por dinero. En la guardería, Carla no podía dormir. Mamá, cuéntame un cuento, no sobre princesas y príncipes. ¿De qué se trata? Sobre el amor verdadero, del que es más fuerte que el engaño. Rosa se sentó en el borde de la cama y miró a su hija, tan pequeña y tan sabia. Sabes, el amor verdadero no está en los cuentos de hadas, está aquí, entre nosotras, en cómo nos cuidamos, cómo nos protegemos, cómo perdonamos. Incluso a papá. Ni siquiera a papá, no por lo que hizo, sino por darnos a ti y a Tomás. Fuera de la ventana, la ciudad nocturna zumbaba. En alguna celda, Lucía miraba la luna a través de los barrotes. En una mansión vacía, Pablo examinaba viejas fotografías. Y en una pequeña casa de la calle Saint-Dominique, una madre le contaba a su hija una historia de amor verdadero, de esas que no se encuentran en los libros. Pasó un año. El invierno fue inusualmente nevado para Castellón de la Planta. Los copos blancos se arremolinaban en el aire, cubriendo la ciudad con un suave manto de olvido. Rosa estaba de pie junto a la ventana de su clase, viendo a los alumnos jugar a las bolas de nieve en el patio. Tras un largo juicio, había sido readmitida, disculpándose formalmente por su suspensión injustificada. Llamaron a la puerta. Era Raúl. «Tengo noticias», dijo, tomando asiento en el borde de la mesa del profesor. «Tomás ha ganado el primer premio en el concurso de jóvenes artistas del pueblo». «Lo sé», sonrió Rosa. «Estuvo despierto toda la noche terminando un cuadro». «¿Viste lo que pintó?» «No, no me lo enseñó. Dijo que era una sorpresa». Raúl sacó una fotografía del cuadro. Mostraba a una mujer recogiendo los fragmentos de un espejo roto. Cada fragmento reflejaba un momento distinto de su vida, feliz y amargo, claro y oscuro. «La llamaba mamá», dijo Raúl en voz baja. El jurado lloró. Ese mismo día, en la cárcel de mujeres de Valencia, Lucía Valverde recibió una carta. La letra del sobre era infantil, desigual. «Estimada señorita Valverde, me llamo Tomás Hernández. Soy el hijo de la mujer a la que usted quiso hacer daño». Lucía quiso romper la carta, pero algo la detuvo. «Hace tiempo que me pregunto por qué la gente se hace daño. Papá decía que era por amor, tú decías que era por dolor, y mamá callaba y lloraba por las noches. Y entonces empecé a pintar, y me di cuenta de que todos estábamos un poco rotos, como espejos después de una tormenta. Y en cada fragmento hay una historia. Adjunto a la carta había un dibujo. Una niña escondiéndose de la sombra de un hombre grande». Lucía se reconoció a sí misma, reconoció a su padrastro. Por primera vez en años, lloró. En una vieja mansión a las afueras de la ciudad, Pablo estaba recogiendo sus últimas pertenencias. Se había visto obligado a vender la casa tras la anulación de su licencia y la indemnización a los clientes perjudicados. Sonó el timbre. Carla estaba en el umbral. «Hola, papá, ¿puedo pasar?» Desconcertado, deja pasar a su hija. La niña de 7 años entró en el salón con confianza y se sentó en el sillón, como una adulta. «He venido a decirte que Tomás y yo hemos decidido venir a verte los fines de semana, si te parece bien». «¿Sabe mamá que estáis aquí?» «Por supuesto», ella dijo. «Es nuestra elección». Pablo se hundió en la silla frente a su hija. Hace un año había sido un abogado de éxito, haciendo planes para destruir a su exmujer, y ahora estaba sentado frente a una niña de 7 años, temeroso de ahuyentar la frágil esperanza del perdón. La casa de Rosa estaba llena de todos los que la habían apoyado en sus momentos difíciles. Carmen había traído su famosa tarta, Teresa había traído una botella de vino, Felipe había venido con su mujer. «Ha pasado un año», dijo Carmen sirviendo té. «Es como si hubiera sido otra vida». «A veces pienso que fue un sueño», replicó Rosa. «Un sueño terrible». «Oh», Teresa sacudió la cabeza. «Fue real y nos enseñó mucho». Raúl, que llegó más tarde que los demás, trajo la noticia. «Lucía ha sido puesta en libertad anticipada, por buen comportamiento y colaboración con la investigación». «¿Qué va a hacer?», preguntó Rosa. «Se va al norte. Dicen que trabajará con adolescentes con problemas en un centro de rehabilitación». Los troncos crepitaban en la chimenea, la nieve caía al otro lado de la ventana, y el salón se llenó de la conversación pausada de personas que habían pasado por pruebas y se habían convertido casi en familia. Tomás bajó de su habitación con un nuevo dibujo.
Mamá, mira, somos todos nosotros. La gran hoja representaba una habitación inundada de luz cálida. Había gente sentada alrededor de una mesa. Rosa, Carmen, Teresa, Felipe, Raúl. Había niños jugando junto a la chimenea, y en un rincón, un poco en las sombras, estaba la figura del padre, no negra como antes, sino simplemente triste. ¿Por qué has dibujado a papá?, preguntó Carla. Porque forma parte de nuestra historia, aunque sea triste. Rosa abrazó a los niños, sintiendo que el corazón se le partía ante su sabiduría y su capacidad de perdonar. Ya entrada la noche, cuando los invitados se habían dispersado y los niños dormían, sacó su cuaderno. El último poema lo había escrito esta mañana. Recogemos los fragmentos del pasado, sin miedo a ser cortados por bordes afilados, cada uno un reflejo de la verdad, cada uno un trozo del alma, y solo los niños ven el todo donde los adultos ven ruinas. Por la mañana llegó una carta de Pablo. Rosa, llevo mucho tiempo pensando si escribir o no. Hace un año lo perdí todo. Mi carrera, mi reputación, mi familia. Pensé que era el fin. Pero hoy ha llegado Carla, y me he dado cuenta de que el final puede ser el principio. No me disculpo, sé que no lo merezco. Solo quiero darte las gracias. Por los niños que criaste mejor de lo que jamás soñé. Por no impedirles verme. Por saber perdonar. No terminó de leer. Algunas cartas era mejor dejarlas sin leer. Algunas heridas era mejor dejarlas curar. En la escuela la esperaba una sorpresa. Una exposición de las obras de Thomas. Raúl había colgado los cuadros en el salón de actos. Una mujer en un haz de luz. Una familia en una mesa. Una niña ante un espejo roto. Un niño recogiendo fragmentos. Es un verdadero artista, dijo el director del colegio. Hay tanto dolor y tanta esperanza en su obra. Después de clase, Rosa paseó largo rato por el pasillo, mirando los cuadros de su hijo. Cada uno contaba una historia, de traición y perdón, de pérdida y ganancia, del poder del amor y la capacidad de curar heridas. Carmen apareció en la puerta. ¿Sabes lo que he aprendido este año? A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. Y a veces hay que recoger los pedazos para ver una nueva imagen, añadió Rosa. Salieron a la calle, donde seguía nevando. El pueblo se preparaba para la Navidad. Las luces titilaban en los escaparates, se estaba decorando un árbol de Navidad en la plaza, y el olor a canela y naranjas flotaba en el aire. Carla, que caminaba a su lado, se detuvo de repente. «Mamá, ¿hicimos bien en perdonar a papá?» «Sabes, cariño, perdonar no significa olvidar o fingir que nunca ocurrió. Significa dejar ir el dolor y seguir adelante». «¿Y Lucía? ¿Se la puede perdonar también?» Rosa miró a su hija, una niña sabia que había aprendido a ver la luz incluso en la oscuridad más profunda. Cada uno decide a quién perdonar. Pero ¿sabes una cosa? A veces el perdón ayuda a sanar no solo a quien es perdonado, sino también a quien perdona. Caminaron por la calle cubierta de nieve, madre e hija, dejando huellas en el manto blanco. Les esperaba una nueva vida, nuevas pruebas, nuevas alegrías. Y detrás de ellas quedaban los fragmentos del pasado, afilados, dolorosos, pero ya incapaces de herir. Tomás les esperaba en la casa de la calle Santo Domingo con un nuevo dibujo. Mostraba una carretera que se alejaba y gente que caminaba por ella. El sol brillaba sobre la carretera y, bajo sus rayos, se desvanecían las últimas sombras del pasado. Rosa lo colgó en el salón como recordatorio de que todo camino conduce a la luz, aunque sea a través de la oscuridad.